esta es la hora donde suelo salir a dar un paseo con el coche, con la moto, despejar un poco después de un día de trabajo agotador, cansador, pelear con los clientes, bueno, en fin, trabajo de informático. Pero para los que no saben, tengo el coche en el taller, me dieron un pequeño golpe de atrás, rompieron un pedacito de plástico. Está en el taller. Entonces, tengo que salir a caminar, que me viene bien también, por supuesto, pero mm, tengo el problema de la cámara, el problema del audio, así que espero que esto les sirva como se ve y como se escucha, que es lo mejor que se puede. No tenemos todavía una producción, no tenemos cámara permanente, no tenemos micrófonos profesionales permanentes, así que bueno, se hace lo que se puede. Espero, como siempre decimos, que el contenido valga la pena tanto que la gente aguante la mala calidad del contexto, ¿no? Es decir, que el texto de la carta sea tan bueno que la gente no se preocupe que la carta viene manchada, abierta, en un sobre viejo y usado. En fin, el tema de hoy es las antenas. ¿Sí? Antenas, un tema que está de moda porque todo lo que estamos haciendo radio, que es un tema recurrente. Lo primero que hay que entender es que, y esto me lo dijeron desde el año 80 y pico, y debe ser algo prehistórico, la antena es más o menos el 80% del equipo. Acá está el micrófono, va a salir mucho mejor. Decía entonces que la antena es 70%, 80% de lo que tiene que ver con la estación de radio. Mientras que el equipo, o los equipos electrónicos, los transceptores, transmisor, receptor, más el resto de los componentes son el otro 20 o 30%. A ver, eso es así, todo el mundo te dice que es así, y efectivamente no es, no es una decisión arbitraria, realmente, porque como vamos a ver, es la parte fundamental de toda una comunicación. Entonces, y además, algo muy importante, para todos aquellos que son radioaficionados y que llevan muchos años, y no esperen en este video ver algo nuevo, y no esperen ver en este video algo que les sirva para aprender algo. ¿Bien? Hay gente que sabe infinitamente más que yo. Me acuerdo ahora de Luis del Molino, una excelente persona que además escribió un libro de antenas, más todo lo que sabe, más unos videos que hicimos con él. Esa es una persona experta en el tema de antenas. Yo soy, por decir así, un newbie que, como tantas veces en dominio digital, lo que le vamos a mostrar es, no sé si decir el ABC o el AB o el A de un tema, porque por un tema de tiempo, por un tema de, otra vez que no vamos a ser expertos en todo el tiempo, todos los temas, entonces conocemos un poco, conocemos algo de eso, conocemos una serie de cosas, profundizamos más en otro, pero no somos expertos en el tema. Repito, quieren un libro importantísimo de antenas, busquen el libro de antenas de Luis del Molino, radioaficionado español, pero hay varios libros, decenas, entonces no es ese el único. Quieren conceptos de radio, bueno, hay infinidad de libros, infinidad de videos. Este tampoco va a ser una explicación profunda ni concisa. Esto es, como siempre intentamos hacer, un video pedagógico, educativo, del estilo de dominio digital, donde un tema que quizás no es conocido para la mayoría de la gente, perdón, y que además acá pasa el camión municipal de limpieza, ¿eh? Bueno, decía, un tema que no es conocido para muchísima gente, que además eh, son temas complejos donde quizás nuestro mayor deseo es hacerlo simple para el público en general. Bien, y ahí es donde vuelvo al tema de decir, este no es un video para expertos de antena donde debatimos en qué milímetro y cómo construirla, sino que es entry level. Comencemos a hablar de antenas. Primero, un tenedor, un tenedor de 3, 4 puntas no sirve como antena. ¿Está bien? Repasemos esa idea que es como básica. Una antena puede ser un tenedor, puede ser un pedazo de alambre, de hilo, un cable,
Acá, bueno, Sebastián, que es experto en radiofrecuencias, Sebastián GPL, que le quería mandar un saludo. Bueno, y David Lyman también. Tipos que saben infinitamente más que yo en temas electrónicos, en temas de radiofrecuencia, otras cosas, podrían hablar horas de esto. Pero básicamente una antena es algo que sirve para recibir ondas electromagnéticas que además puede transmitir ondas electromagnéticas. No solo recibe, sino que también puede servir, hay antenas de recepción, hay antenas de recepción-transmisión, ondas electromagnéticas. Digamos, lo obvio es pensar que un router en casa tiene unas antenitas y esa antenita recibe y transmite. ¿Bien? Los coches, ya últimamente la tecnología cambió, ¿no? Pero los coches tenían una antena. Inclusive hay algunos que uno lo ponía en contacto y subía la antena, con lo cual creo que todos sabíamos que se necesita una antena para tener una mejor recepción. Sin antena, con una mala antena, esto no funciona. Por otro lado, si no le ponemos una antena mmm, más o menos buena para lo que queremos hacer, nuestra transmisión es una porquería. Es más, podemos llegar a quemar un equipo, hacer un desastre. Entonces la antena no solo es importantísimo, sino que es fundamental que esté bien hecha, que esté, bueno, que haga lo que tiene que hacer. Siguiente concepto de antena, bueno, hay antenas de todo tipo. Hay antenas, las comunes del coche, que son un palito vertical, pero ahí, no quiero mentir, pero debe haber 40 tipos de antenas distintas, 40. El palito vertical, dos alambrecitos para el costado, magnetic loop, que es lo que estoy probando ahora, que es un aro, antenas que se alimentan de un lugar, de una punta, una end feed, un hilo largo, una J, una Yagi, no sé cuál, por eso digo. Así, hoy hice una lista, que no quiero leerles toda, pero más o menos en mi lista vienen 40 tipos de antenas distintas. De hecho, la parábola que se usa para recibir satélite también es una antena de recepción. Y hay un tipo de comunicaciones, QO100 se llama, que utilizan esas mismas parábolas y esos mismos receptores para recibir y transmitir. Con lo cual, infinidad de antenas, recibir, y más o menos, y la antena más o menos bien hecha, además pueden transmitir. Además hay antenas, como decía, la famosa varillita vertical, que por ser una varillita vertical transmite todo alrededor. Y por otro lado, en el otro extremo tenemos una parábola, la parábola de recepción satelital, que la parábola está mirando en un ángulo muy chiquitito, pero muy chiquitito. Y ese ángulo, buscando en internet hay una cantidad, me atrevería a decir, de miles de videos que hablan de antenas. Miles de videos, de todo tipo. Es decir, uno escribe un tipo de antena, dipolo, magnetic loop, en feed, hilo largo, J, multibanda. Uno escribe esa palabra, aparecen miles de videos. Curiosamente hay 30, 40 tipos de antena y además hay un montón de variantes de esa antena. Y además hay combinaciones de antenas, cuadradas, triangulares, hexagonales, rectangulares, verticales, horizontales, múltiples, sí, múltiples segmentos, uno solo, con parábolas, sin parábolas. Sí que yo en un momento con formas raras, formas curiosas, la J, la magnetic loop, cosa que si esto funciona, bueno, sí, funciona, para lo que está hecho funciona. Y funciona bien, bien, otra vez, suficientemente bien para hacer, digamos, para cubrir un segmento de algo, por medida, por distancia, por frecuencia, por lo que fuese. Entonces, volviendo al tema, hay
cientos, miles de videos de antena. No hay una antena perfecta, no hay una antena perfecta, depende de qué uno quiere hacer, y además difícil, y además depende del lugar, y además depende del equipo, de la potencia, de la banda, de tantas cosas que no hay una respuesta correcta. No hay una respuesta correcta. Hay una variedad, y además hay lo que siempre pasa, hay alguien que desarrolla algo nuevo, después vienen otros, lo mejora, después aparecen otros y lo cambian un poco, después aparecen los chinos y lo masifican pero de a millones. Eh, Además, y hay que reconocérselo porque hay varios productos, los marcas Baofeng, marcas Ciegu, Retevis, eh, antenas de infinitas marcas. Lo curioso de esto es que un handy, como el ejemplo, el Baofeng V5R, yo creo que hay como 40 marcas distintas, marcas que fabrican exactamente el mismo equipo. Lo mismo pasa con antenas, lo mismo pasa con un montón de cosas. No sé bien cuál es la razón, pero un producto, los chinos lo leen, lo miran, lo mejoran. Los equipos SDR de Retevis, los Ciegu, es que son, hoy en día me sigue sorprendiendo todo lo que hace. Y cómo los tipos tomaron una idea de dos radioaficionados alemanes, holandeses, que habían hecho un equipo QRP muy curioso, eh, y cómo lo mejoraron, lo alteraron, y lo venden en millones. Millones. Lo mismo con las antenas. Como ejemplo, digamos, la Magnetic Loop, la Enfeed, antenas que yo tengo ahora que estoy probando. Increíble la cantidad que venden en el mundo al precio que lo venden, de años, los años que lo venden. En Estados Unidos, un tipo de estas antenas, Magnetic Loop, se llamaba la antena de Walmart. ¿Por qué? Bueno, porque Walmart les habría comprado a los chinos hace 5 o 6 años cientos de miles de estas antenas por un precio irrisorio. Yo necesitaba 30, 40 euros cada antena. Walmart los repartió en Estados Unidos, que hay una cantidad de radioaficionados enorme. Yo creo que es el país número uno del mundo. Y es que había cientos, bueno, no decenas, cientos de videos de radioaficionados americanos de los últimos 5 o 6 años hablando de esas antenas, que se llama Magnetic Club Walmart, donde todos compraron una por 2 monedas, todos lo usaron, todos estuvieron sorprendidos, todos, sobre lo que hicieron con esa antena, sobre lo que hace, el precio versus la relación. Ahora hay una antena, ya la voy a mostrar cuando la reciba, que se llama PAC-12, PAC-12, una antena omnidireccional multibanda con unas bobinas. Esa antena deriva de otra antena que se llama PAC-7, que a su vez deriva de otra antena de un proyecto de unos radioaficionados, creo que europeos, americanos, que crearon una especie de antena adaptativa con una capacitancia móvil multibanda. Y toda esta serie de mejoras llegó hasta los chinos, donde los chinos fabrican millones de PAC-7, PAC-12 a un precio que es... Y con una calidad, otra vez, uno piensa que la calidad china es mala. Bueno, hay de todo. Hay productos realmente malos y un iPhone, como ejemplo, está hecho en China también. Pero a veces una MacBook está hecha en China, una ThinkPad o una tablet Microsoft de las más caras o de las principales también están hechas en China. Entonces, no necesariamente China siempre fabrica cosas baratas de mala calidad. No, estas antenas que le estoy hablando, las tres, ¿sí? Y ahora me falta probar la última, la PAC-12, tienen una calidad y una utilidad, calidad, precio, utilidad, maravillosa, maravillosa. O sea, esta misma antena, si no fuese por los chinos haciendo millones a este precio, esta misma antena por ahí costaría 400, 500 euros. Y evidentemente uno no la podría comprar. ¿Qué es lo que pasaba hace 20 años atrás? Hace muchos años atrás, cuando yo empecé en radioafición, los equipos costaban cientos y miles, cada cosita costaba cientos o miles de dólares, cada antena costaba cientos o miles de dólares. De hecho, había todo un mercado negro de equipo, negro, bueno, mercado de usados, no negro, mercado de usados, de equipos y de antenas y de sintonizadores, de arroímetro, de batímetro, porque, digamos, tenía unos precios que era imposible.
En Estados Unidos, con una fuente de ingresos mucho mayor toda la vida, bueno, ellos tenían libros de centímetros donde vendían equipos nuevos, ¿no? Computer Shopper, que era ese diario, por decir así, o esa revista diario de temas electrónicos, había una parecida de Ham Radio. Bueno, a lo que iba es que eh, los chinos lograron duplicar a un precio maravilloso, mejorar a nivel ingeniería ciertos productos, lo siguen haciendo, masificar y llegar a un público enorme. Hay que reconocer que el mundo de radioafición todavía sigue siendo un mundo pequeño, no hay tanto radioaficionado, no es que cada familia tiene un radioaficionado, y sin embargo, hay, no sé, en España creo que el cálculo eran algo como de 180.000 más o menos vigentes, activos, ¿no? Pero bueno, en Estados Unidos deben ser millones, en el mundo debe haber unos cuantos millones, los chinos también, rusos, la zona del este también tiene mucha pasión por el tema de radioafición, por lo que fuese, por ahí por un tema de conflicto, de no sé. Bueno, que a lo que iba es que eh, siendo productos para un mercado, no es lo mismo hacer un iPhone que hay millones o decenas o miles de millones de potenciales compradores en el mundo, hacer una antena de radiovisión, hay cientos de miles, por ahí, no sé si llegan al millón de antenas, de un modelo de antena, ¿no? Vendidas. No creo. Y sin embargo los chinos logran tomar un producto, mejorarlo, optimizarlo, hacerlo de suficiente buena calidad por un precio suficientemente bajo para que sea masivo. Y eso yo creo que está permitiendo a un montón de gente, entre ellos como yo, que en lugar de gastarme varios miles para hacer radioafición, puedo gastarme unos pocos cientos. Y no soy el único, porque veo mucha gente que está con equipos QRP, HF de 100, 200 euros, con antena de 40, 50, 80, haciendo radio. Ya no hace falta tener un Ferrari para correr carreras. Entonces, ahora ya sentado acá, con un poco más de calma, no se mueve tanto la cámara, no se van a marear, decía que hay antenas que se llaman omnidireccionales, escuchan y transmiten a 360 grados, y hay otras que son tipo láser, como las que buscan un satélite, las satelitales. ¿Por qué? Porque el satélite está parado en un lugar del cielo y la antena lo enfoca con un ángulo muy, muy chiquitito. Bien, hay que calibrarlas muy bien para recibir perfectamente ese satélite. Entonces hay un espectro de desde antenas que transmiten a todos lados, antenas que transmiten a un lado, a dos, a cuatro, a seis lados, distintas formas de radiación, se llaman los lóbulos de radiación, y después, bueno, está la antena direccional. ¿Bien? Esto es un entry level, por favor, no esperen acá ni conocimientos científicos, ni temas eléctricos o electromagnéticos profundos. No es esta la idea del video. Como decía, hace 15 o 20 años atrás había un proyecto para usar una Raspi con un cable. Realmente se ponía un cable en una de las patitas de la Raspi, una patita analógica, y con un programa de la Raspi se ponía un emisor de radio. Creo que era un emisor de radio FM. Seguramente era de FM porque era en 108, estaba por ahí la frecuencia, bueno, se calibraba a esa frecuencia. Entonces la antena tenía una medida, un pedazo de alambre, preferentemente recto, y la Raspi con un programa, un reproductor MP3, y con MP3 servía como un emisor de radio. Ese alambrecito era una antena, sí, claro que era una antena. Es más, era una antena preparada para transmitir. ¿Sí? La antena tendría, yo creo que un cuarto de medida de onda o media onda, 5 octavos, no sé exacto cuál era la. Tendría que buscar ese proyecto hace tiempo. Pero bueno, una antena es básicamente un pedazo de material conductor que radia energía. Eso es cuando transmite, y por otro lado, ese pedazo de metal recibe energía del aire, mediante el aire, y la transforma, la envía a un circuito de amplificación, de unos filtros, para que sea procesado para un equipo. Entonces, otro concepto básico. Seguimos con concepto básico para que en 10, 15 minutos tengamos todo esto ya explicado. En el pasado quiere decir hace más de 5 o 8 años para atrás, los equipos de radio tenían, por un lado, una fuente de alimentación, un transformador de 220 a
algo. A 24, a 12, a 30 volts, algo. Después tenían el transceptor. El transceptor es un equipo que sirve para recibir y transmitir. El transceptor tenía un micrófono externo. Del transmisor del transceptor, para hablar correctamente, salía un cable y se conectaba un adaptador de antena, que era básicamente, para verlo muy simple, un circuito que alarga o corta el conector, ¿sí? El cable de la antena al vivo, para que la antena tenga la medida correcta. Y además hace una serie de capacitancias, adapta un poco la capacitancia, a veces había más de un equipo para hacer esto, para que la resistencia, la capacitancia, es decir, la antena, que al final es un, por decirlo así, burdamente, un pedazo de alambre largo, tenga la medida, la resistencia y la resonancia que tenía. Después había otro equipo más que se colocaba, que era un medidor de Roe, batímetro, o medidor que miraba cuántos vatios están yendo a la antena y cuántos milivatios están volviendo a la antena. ¿Por qué se le hacía esto? Bueno, porque la antena irradia, pero no siempre irradia todo que no llegue a radiar, entonces genera una especie de energía negativa hacia el. Si el RO es muy alto, se puede dañar. Entonces existía ese ROímetro, ese batímetro, como decía, cuántos vatios transmite y además cuánta señal hay una reflejada, cuánta señal está volviendo, porque la antena la puede radiar. Por otro lado, los equipos de radio antiguamente eran equipos por ahí de 50, 30, 50, 100, 300 vatios. Y de hecho había amplificadores que se conectaban antes de la antena, donde la señal que venía la amplificaban a 500 vatios, porque se buscaba potencia. Por otro lado, a mayor potencia yo tengo que tener antenas, llamémosle mejores, porque si la antena tiene una medida angosta de hilo o una medida angosta del conector, lo que puede pasar es que ese conector se recalienta por la radiación o electricidad que pasa por ahí y podría explotar. De hecho, hay unos adaptadores, se llaman unos balun, que también tenían que ver, la relación de ese balun tenía que ver qué potencia en ese motor. Entonces, había un montón de cosas y al final estaba la antena, que es lo que hablamos. La antena había ahí, hay 30, 40 tipos de antena y seguramente hay algunas otras en todas las antenas. La antena era realmente, por decir así, en la parte que irradiaba esa electricidad. Además, había antenas como una Yagi o antenas magnetic loop o dipolo, es decir, había antenas que estaban preparadas para apuntar hacia dos lados, una satelital que apuntaba hacia un lado tipo láser y después había antenas que radiaban a los 360 grados. Con lo cual había también un problema en las antenas donde si yo ponía una antena que era muy buena en un ángulo, la parte de atrás, la espalda, había otros dos ángulos que no eran muy buenos. Por otro lado, si ponía antenas omnidireccionales que eran buenas en 360 grados, bueno, entraba mucho ruido porque estaba escuchando señales de 360 grados. Una magnetic loop, por ejemplo, que es lo que estoy probando ahora, más una Amphid, más una omnidireccional, bueno, la magnetic loop, que es básicamente un aro con unos adaptadores de capacitancia fino, sí, de resonancia. Esta antena de club es una antena bastante silenciosa porque escucha en dos lados, hacia dos lados, y además, por el tipo de construcción, no es que sea buenísimo, tiene cierta característica. Todas las antenas son buenas o malas dependiendo de lo que uno quiera hacer. Y a la pregunta cuál es la mejor antena, todas, la antena es la necesidad que todos tenemos de emitir, pero dependiendo del espacio, del lugar, de hacia dónde, con qué potencia, de un montón de preguntas y respuestas, algunas antenas son mejores y otras son peores. La Magnetic Loop es una antena claramente para poner en un salón o en un balcón. Chiquitita, yo creo que no llega al metro, vamos a poner un metro de diámetro, eh, con lo cual la puedo poner en cualquier lado, pero bueno, tiene las limitaciones que tiene.
¿Qué es lo que pasa ahora con los equipos? Bueno, de este escenario que yo presenté, equipos HF que tenían, por otro lado, por ahí, fuente de alimentación, que tenían ajuste de antena, el afilador de antena, que tenían oímetro, que tenían amplificador, bueno, todo un montón de cosas. Realmente, en los últimos años se están migrando en parte a lo que llaman equipos URP. Son equipos de baja potencia. Primero son equipos que no pasan de los 20 vatios, que después, justamente por tener poca potencia de salida, consumen poco, muchos son a batería, algunos no son a batería, pero con una batería pequeña, chiquita, yo la puedo usar, como mostré en uno de los videos en un castillo, quizás una batería que te dura 30 horas en recepción y unas 6, 7, 8 horas en transmisión. Con lo cual, digamos que te puede durar 2 días o 3 días de un uso normal, al me refiero 8 horas por día, haciendo recibiendo y cada tanto. ¿Qué es lo que pasa con estos equipos? Además, que estos equipos son digitales. Todo el equipo, ya dejamos las válvulas, y eso es algo de hace 40 años para atrás, dejamos los transistores con la tecnología transistorizada que había, y ahora pasamos a un equipo digital donde hay una especie de Arduino, hay una especie de Raspberry dentro, que es quien controla todas las cosas, quien controla las frecuencias, los filtros, bueno, un montón de la tecnología que antes se hacía con transistores, con capacitores, con filtros, con resistencia, con pasabandas, ahora lo termina siendo en parte una electrónica más simple y en parte se hace digitalmente mediante programas. Me parecen maravillosos los filtros que tienen, los filtros que hay, porque son increíbles lo que hace un filtro que al final no es ni más ni menos que un programa. Pero el programa está filtrando cosas de una manera brillante. Con lo cual, los últimos equipos, gente, no todos, la gran mayoría están pasando a ser digitales. Hay muchos que ya empiezan a hacer QRP de baja potencia. Y además, estos equipos tienen un roímetro, tienen un sintonizador de antena, tienen un display donde nos muestra todo un pedazo de banda para saber dónde hay actividad. No tenemos que estar con la ruedita, como se hacía antes, buscando las emisoras. Yo veo en una pantalla, veo quizá 30 o 40 hacia arriba y hacia abajo y voy saltando de a 40 a 50. Entonces, con unos botones, bueno, cambian los modos FM, AM, banda lateral superior, inferior, Charlie Whiskey, código Morse, cambian con un botoncito, clic, 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 y voy cambiando de modo, instantáneo. Antes había que usar unas perillas, era más complejo. Ahora todo digital, todo botoncito y hago esto. Otro botoncito, calibro la antena que tengo. El equipo ajusta internamente el sintonizador para la antena que tengo colocada. Aprieto otro botoncito, me hace una medición de error de un montón de megahertz de esa frecuencia. Bueno, en fin, hace o cientos de kilohertz, para hablar con propiedad. Me hace un barrido de todo eso, de manera que no necesito sintonizador, no necesito un roímetro, batímetro, hace todo el mismo equipo. Yo estoy probando un Ciego G90, por cierto, no tengo ningún interés en que compren ese equipo. Ese equipo me parece maravilloso, me parece el mejor equipo que hoy en día puedo usar, con 20 vatios de potencia máxima, que no hace falta. Con 8 o 10 vatios se pueden hacer comunicados digitales a miles, varios miles de kilómetros. Y además se pueden hacer comunicados de radio también a unos cuantos miles de kilómetros. No solo en modos digitales, que están más optimizados, más, digamos que están como... En un momento el Charlie Whiskey era la manera de hacer comunicados lejanos, con mucho ruido, bueno, existe, por supuesto, y se sigue haciendo. Hay muchísima gente haciendo código Morse, Charlie Whiskey, pero empiezan a aparecer muchos modos digitales, entre ellos FT8, FT4, JC8, 965, empiezan a aparecer modos distintos. Con lo cual, todos estos modos digitales necesitan menos potencia, están preparados para más ruido a la línea, el canal, la frecuencia, son digitales, entonces tienen correcciones de errores, reintentos, sistemas automatizados de emisión, recepción. Maravilloso. La cantidad de cosas que estoy haciendo con FT8, FT4, no me lo puedo creer, no lo puedo creer. Hablando con tipos a 2000 kilómetros, como si estuviesen acá al lado, mediante propagación. Entonces,
no solo, volviendo al tema de la antena, necesitas una muy buena antena, sino que hay épocas en el día que ciertas frecuencias de 20, diría 10, 20, 40 metros, que son las 20 metros, yo creo que hoy en día es la frecuencia más usada, 20 metros. Después vendrá 10, 40, después hay frecuencias 12, 15, 17 metros para modos digitales. Y- pero bueno, son frecuencias que te permiten alcanzar varios miles de kilómetros. Con lo cual llegas a Rusia, llegas a Estados Unidos, cubriste a Europa. Pero todo eso, como es HF, es una frecuencia que rebota en la ionosfera, en la capa de la Tierra, una capa de protección de la Tierra. Entonces, tienen épocas del día que andan mejor, épocas del día que andan más o menos, y hay épocas que andan mal. Y hay épocas, por ejemplo, de manchas solares, o de ausencia total de manchas solares, o de tormentas eléctricas, que a veces es peligroso usarla, a veces la transmisión es muy mala, porque todo esto genera interferencias, y hay situaciones, como tormentas eléctricas o cierto tipo de nubes, que producen al revés, una mejora en la frecuencia. Todo esto vuelve a lo mismo. Es muy complejo y no es que en 3 minutos lo podamos. Pero otra vez volviendo al tema, la antena es ese emisor, receptor. Estoy probando, decía, 3 tipos de antena y estoy preparando otra más, una cuarta. ¿Cuál es la mejor antena? Y depende, si yo estoy en casa con una Magnetic Loop o en el balcón, me voy afuera con una Enfid, dependiendo de lo que quiero hacer en una montaña, pongo una Enfid o pongo una omnidireccional, multibanda. Las antenas también tienen que estar preparadas para una o más bandas. Entonces, las antenas, si uno fuese un purista absoluto, una antena está preparada o debería estar preparada para una frecuencia. Y a medida que yo me alejo de esa frecuencia, para abajo, para arriba, la antena empieza a perder eficiencia. ¿Bien? Y por eso venía el tema de los sintonizados de antena. Por otro lado, hay antenas de muchos tipos que son multibanda, donde la antena anda bien en 40, 20, 10. Eh, por ejemplo, la Magnetic Loop tiene un par de regulaciones que son capacitancias, donde funciona en 40, 20, 17, 15, 12, 10. Creo que 6 metros. Evidentemente nunca es muy buena ninguna, ¿no? Es lo suficientemente buena para que funcione. Yo lo que quiero es que funcione. Me encantaría que fuese perfecta para una frecuencia. Si yo, como decía antes, en el Raspi tenía una antena en 108.6, la medida de ese límite estaba cortado al milímetro para que funcione muy bien en esa frecuencia. Pero andaba muy bien en esa frecuencia. Cuando yo quiero que funcione en más de una frecuencia, que funcione más o menos bien, entonces ya empieza a haber otro truco, como adaptadores, como distintos tipos de trampas, ciertas medidas de antenas. Hay un concepto muy bueno que se llama la antena, el dipolo no resonante, DNR. Yo estuve en una charla que me pareció brillante y un experto en antenas no resonantes donde explicaba cómo se hacía una antena, otra vez, discúlpeme para hacerlo fácil, cómo se hacía una antena que era más o menos buena en un montón de frecuencias. No era perfecto, no era ideal en todas esas frecuencias, pero era lo suficientemente buena en todas, varias frecuencias, como para que con una antena de una única medida yo podía tener comunicaciones, que se llaman USO, en distintas frecuencias. ¿Bien? La misma antena, el otro que está cambiando de antena. Además, esa antena normalmente son un hilo, entonces son un hilo mucho más corto que la medida que debería tener una antena. Entonces, son fácilmente transportables de un lugar a otro, son multifrecuencias. Yo cuelgo la antena de un árbol en el medio de una montaña y después el resto lo hago del equipo. Estoy sentado con mi equipo. Los que vieron el video de Rocha Fría, en el castillo de Rocha Fría, cerca de Beteta, el pueblo de Beteta, habrán visto que uno va cambiando de frecuencia, ya está, no tiene que hacer nada. Hay otras antenas que requieren un ajuste. La Magnetic Loop hay que ajustarla para cada frecuencia y hay que prepararla. No es que la puse y ya está. Pero por eso es una antena para otro fin. Hay antenas que están, por ejemplo, las antenas que están en las terrazas, en los techos, que son de una varillita, dos, tres, cinco, cruces, bien que son distintos tipos de antenas, están pensadas para que funcionen más o menos bien o bastante bien en determinadas frecuencias.
Y a medida que se está yendo a esa frecuencia, esa antena, pero nadie puede subir y calibrarla, no puede extenderla o cortar los, los alambres. Entonces, se toman soluciones de compromiso. Se toma cierta medida y se dice, mira, con esta medida va a andar más o menos bien en el medio de esta banda. Por otro lado, en el caso de Charlie Whiskey, que es un tipo de comunicación más primitivo, más simple, más puro, si queremos decirlo, el transmisor de Charlie Whiskey es muchísimo más fácil y básicamente casi cualquier antena que no ande muy bien sirve. Porque el modo de hacer esa transmisión, el código Morse, admite mejor el ruido, llega quizá más lejos, es más, eh, soporta mejor los problemas que puede haber en el medio, que es el aire. Cuando yo hablo con un tipo a 2000 kilómetros de distancia, y bueno, en el aire hay ruido eléctrico, hay cableado, hay satélite dando vuelta en el cielo, aviones que pasan, puede haber un montón de cosas. Sin embargo, la comunicación se establece. Y donde estoy yo también hay un montón de cosas electrónicas y donde está él también. Entonces, mi experiencia yéndome con una antena en feed regular o una antena de hilo eh, a un castillo en el medio de una montaña es que era impresionante la calidad con que yo recibía e impresionante a los lugares que llegué. Increíble, pero bueno, tenía que ver con que alrededor mío yo estaba muy alto, alrededor mío no había nada, piedras, y estaba en una posición ideal, muy alto, donde veía todos los horizontes, no veía 350 grados del horizonte, excepto donde estaba el castillo que me lo tapaba. Bueno, en fin, no importa. A lo que iba con las antenas es, hay un montón de tipos de antenas, cada una de ellas distinta, no hay una sola antena que es la antena. De hecho, los radioaficionados yo creo que estamos permanentemente buscando otra antena para probar, para hacer algo, para jugar con eso, para hackear. Probablemente los radioaficionados tengan dos, tres, cuatro antenas y además estén siempre buscando la quinta, la sexta. Además, con el tiempo van investigando esas antenas, las van mejorando, las van cambiando, las van refabricando. Es muy común, pero muy común que el radioaficionado tiene una antena, pero después él se hace uno, dos, tres modelos de esas antenas mejoradas, con lo que él descubrió que a él le resulta mejor. Y la antena que en mi casa anda bien, quizá a 200 metros en la casa de otro no anda tan bien. Porque tiene que ver con lo que hay alrededor, las antenas, la potencia, con un montón de cosas. Entonces, la misma antena, exactamente la misma, que yo físicamente la llevo de un lugar a otro, en un lugar puede andar muy bien, y en otro más o menos, y en otro no anda también, anda muy mal. Y depende de muchas cosas. Los equipos, decía, hay tipos, yo escucho gente que sale con 300 vatios, con lo cual escucho una persona en Roma, en Sicilia, con unos equipos impresionantes, 300 vatios, donde parece que lo tengo en la habitación de al lado, de hecho me está hablando por la calidad de la señal, y de repente escuchás a alguien en una isla, en Palma, en Tenerife, por ejemplo, he escuchado gente de Bélgica, de Rusia, donde evidentemente la calidad de esa comunicación no es ideal, pero puede ser igual comunicado por voz y por supuesto en modo digital. Los modos digitales permiten llegar a un montón de lugares justamente por eso de que tienen esos protocolos de ajuste, están preparados, son sistemas que están preparados para comunicar poco texto en un periodo de tiempo de segundos, de 20, 30 segundos, y hacer un comunicado en 2, 3 minutos. Ida, vuelta, ida, vuelta, ida, vuelta, como un two-phase commit, hasta que ambos certificamos y a los dos nos queda una constancia de que hablamos con el otro. Decía también que en los modos digitales, hay varios modos digitales, algunos más cortos, que necesitan menos tiempo, otros más. LoRa es un sistema digital, no necesariamente radioaficionado, es abierto, pero hay muchos. Y de hecho yo puedo implementar un sistema mío de comunicación digital, yo me invento mi protocolo. FT8 hace 6 años atrás no existía. Se lo inventaron dos tipos que se llaman Frankie y Taylor, y se inventaron ese sistema con 8 canales de sonido al estilo de los modems. Todos aquellos que vivieron en la época de los modems, que vivieron lo que era una comunicación en un modem, que era básicamente una señal digital, que se transformaba en una señal analógica, como era el sonido, y que se metía en una línea de teléfono, que enviaba comunicaciones analógicas. La radio es lo mismo, la radio siempre es analógica, entonces la comunicación digital mete una señal digital, la convierte en analógica y la señal analógica la manda al aire. Del otro lado, quien lo recibe la señal analógica la vuelve a convertir en digital y la manda a un ordenador, a una notebook
para interpretarlo. Las señales de Charlie Whiskey es el método de codificación que un humano puede entender hábilmente, ¿no? Si sabe cómo, lo puede entender escuchándolo. Todos los demás sistemas digitales no puedes entender. Escuchas un ruido como si fuesen flautitas o un ruido que simula interferencia, pero el Charlie Whiskey, el código Morse, alguien preparado puede interpretarlo. Entonces, por eso es tan popular. Además de la distancia, además que se hacen concursos, POTA, J, SOTA, TOTA, BOTA, de volcanes, donde tipos se van al medio de un volcán, de un bosque, de una isla, de donde fuese, de un parque, y colocan un emisor de Charlie Whiskey y hacen comunicados. Lo cual es algo muy loco, porque son equipos de baja potencia, Charlie Whiskey, transmitiendo en código Morse, que hablan con un montón de gente y juntan comunicaciones, todo en lápiz y papel, como me pasó a mí en Rocha Fría, que uno no tiene un equipo ahí, un ordenador. Entonces, todo se va anotando en un papel y después se pasa a un sistema como QRZ, que es uno de estos sistemas para registrar los comunicados. Volviendo al tema de antenas, no hay antena perfecta, hay antenas mejores o peores para algo. A veces la medida de mi terreno, de mi balcón, de mi terraza, limita qué antenas puedo usar, a veces no. Si me voy a un bosque, no tengo problema de distancia, si me voy a una montaña, pero si me voy a una casa, a veces no puedo poner una antena por asociación de vecinos, o lo tengo que poner, viste, en el balcón, o ciertas restricciones. Si yo busco que una antena sea muy buena para apuntarle, no sé, Londres, bueno, hay cierto tipo de antena. Si yo en realidad pongo una antena omnidireccional, el ambrecito vertical, porque no sé con quién quiero hablar, lo transmito y vamos a ver a quién llega, bueno, hay otro tipo de antena. Eh, Espero que con esto hayan tenido una especie de, no sé qué llamarlo, de introducción al tema de radio, antenas. Eh, es muy importante, me parece muy importante que les quede que hoy en día hay equipos de radio, como esto que digo, como el Ciegu G90, pero hay otro, que tiene todo el equipo de radio. Yo necesito el equipo de radio, necesito, bueno, evidentemente el mic, una fuente de energía, algunos ni siquiera eso porque tienen la batería dentro, y con ese equipo me voy a donde estoy, monto una antena que puede ser una end-feed, que son las más fáciles de montar, son más cortas, son tiro un hilo de un árbol, de ese hilo cuelgo la antena, y después pongo mi equipo y no necesito nada más, porque el equipo tiene todo, tiene medidor de ROE, tiene sintonizador de antena, tiene batímetro, tiene un display para saber dónde tengo que mover mi frecuencia, porque hay gente transmitiendo, puedo cambiar el modo muy rápidamente, con lo cual los equipos modernos mejoraron tanto que ya es muchísimo más fácil hacer radio, muchísimo más barato. Un equipo como este ciego, tenemos que hablar de unos 500 euros, ¿está bien? 500 euros el equipo, más las baterías que yo le quiera poner, mientras que los equipos de HF con todo este equipo, todos estos equipos, baterías, fuente de alimentación, no alcanzan las baterías. Los equipos HF viejos tenía que tener 220 para alimentar un transformador, para darme tantos vatios con 12, 24. Entonces, decía que no hay una antena perfecta, hay antenas para distintas cosas, hay características de las antenas distintas, hay equipos como este, que no es el único, pero que un equipo de 500 euros viene a hacer algo bastante parecido y en algunas cosas mucho mejor que otro tipo de equipos que costaban miles de euros. ¿Está bien? Un equipo HF antiguo, Yaesu, Icon, Kenwood, Motorola, que fuese, con un sintetizador, con una fuente de energía, con un roímetro, batímetro, con todo lo que yo necesitaba para poner en marcha ese equipo y con las restricciones que tenía. Esos equipos quizá me daban 50, 100 vatios, pero tenía que tener 220 volts de energía, ¿sí? De tensión de entrada. Mientras que estos equipos, además de que pueden llevar batería, por ahí llegan a 20 vatios, pero es más que suficiente para hacer un montón de comunicación, un montón de QSO. Me gustaría tener un equipo de 300 vatios. Bueno, por ahí sí, pero el costo que tiene ese equipo, más el costo eléctrico, más el desperdicio, llamémosle, de radiofrecuencia, la saturación de banda,
de ancho de banda que yo genero en ese equipo, por ahí no vale la pena. Me gustaría en determinado momento para decir, "Mira, quiero hablar con un tipo en Argentina, aprieto y yo sé que le va a llegar". Que tampoco es así, ¿no? Porque está la propagación, la banda de la propagación va cambiando según una serie de fenómenos climáticos y además durante el día el sol o la ausencia de sol va cambiando. Entonces a veces las distancias también se alteran. No necesariamente con un equipo HF yo aprieto y sé que llego a tal lugar. En general yo aprieto y voy a llegar a algo que puede estar más cerca o más lejos y que depende de una serie de factores. Y a veces puedo llegar muy lejos. Está bien, muy lejos. Otra vez, decenas de miles de kilómetros llegar Madrid-Japón. Bien, yo recibo paquetes en mi casa en Madrid, estoy recibiendo paquetes FT8 de Japón, estoy recibiendo paquetes de la costa este de Estados Unidos, estoy recibiendo paquetes de las Islas Malvinas, estoy recibiendo paquetes de Brasil. Por supuesto, no logro hacer una comunicación porque estoy saliendo con 10, 12 vatios. Entonces, bueno, por distintas razones no es tan fácil llegar a él. Pero sí sé que él, con el vatios que está emitiendo, bueno, con lo cual, ¿qué quiero decir? Que se puede hacer radio, se puede hacer mucho tipo de radio, se puede jugar muchísimo con radio en distintos modos, fones, digitales, Charlie Whisky con unas monedas. Llamémosle 500 euros de equipo, llamémosle 40 euros de una antena más o menos, y entre 40, 80, 100 euros tenemos varios tipos de antenas. Que yo quiero comprar una antena de 500 euros, bueno, las hay, pero no hace falta, ¿bien? No hace falta. Yo quiero comprar un equipo de 2.000, 3.000, 5.000. Bueno, no hace falta. Te puedo hacer mucha radio, muchas cosas, muchos modos, jugar muchísimo con 550 euros. Eh, Así que bueno, les quería dejar esto. Y como conclusión, el tema de las antenas. Hay mucho tipo de antenas, hay variedad. Bueno, no quiero perder más tiempo. Busquen por ahí. Y a partir de acá, espero que los haya motivado a que se hagan radioaficionados, espero que los haya motivado a dedicarse a hacer radioafición. La radioafición es invertir tiempo para hackear cosas, para llevar al extremo cosas, para jugar con ciertas cosas. Eh, y yo les puedo garantizar a mí, por lo menos, a mí solo no, hay cientos de miles de personas, pero bueno, que uno se pone realmente contento cuando con dos monedas, con un equipo de poca potencia, con una antena regular, logra una comunicación a 1800 kilómetros y habla con una persona que esa otra persona tampoco lo puede creer. ¿Bien? Y dice, no puedo creer, vos estás en Madrid, ¿qué? Estropoldavia del Sur, estás usando una comunicación de fone, llegaste y hablaste con él y le das un reporte y él te cuenta dónde está, te cuenta. Además, sumado todo esto, el mundo digital, tecnológico de QRZ, donde uno puede ver los datos de esa persona, el nombre, dónde vive, las fotos, la historia de con quién habla y registrar esa comunicación. Que también es muy curioso, tener un registro, yo le dejé una lista de todos los comunicados, bueno, lo pueden ver, público de QRZ, donde ven un montón de estos comunicados y las cosas que se pueden hacer. Repito, que a mí y a otros cientos de miles de personas del mundo nos parecen increíbles, nos divierten, nos permite hackear, nos permite volar la mente, viajar y hacer cosas que sé que sí que nos entretiene, que nos parece. Otra vez, estoy hablando de los preppers, estoy hablando de gente que le gusta hacer ciertas cosas tecnológicas o de radio o hackear ciertas cosas y que la radioficción, la ham radio, termina siendo una actividad más para hacer ese tipo de cosas. Y nos ponemos contentos con haber hecho algo que es sorprendente, que quizás el 98% de la población no les produce nada. Y quizás lo que están viendo este video me dicen, como muchas veces pasa, me dicen, no, pero yo te mando un WhatsApp, yo estoy en Japón, te mando un WhatsApp y lo recibí 10 segundos después. Sí, es otra cosa. No entendiste nada. Si me estás comparando el mundo de la radioficción con mandar un mensaje por Telegram, WhatsApp, es que no entendiste nada. ¿Sí? Es lo mismo que aquellos que preparaban y que preparan los coches para sacarle 20 caballos más de potencia, de aquellos que alteramos ciertos programas para lograr una funcionalidad distinta, mejor. Bueno, resumen del día,
detalles de radioafición, cableados, equipos, gasten poco dinero, no gasten mucho, prueben, diviértanse tanto como nosotros.